Encuentros aterradores con seres pálidos. Suelen describir seres que se desplazan a rastras, figuras aterradoras que acechan en las ciudades y representan una grave amenaza para todo aquel que tiene la mala suerte de encontrarse con ellas. Pero, ¿qué es la nación de los pálidos? Entre los relatos más populares sobre los encuentros con los pálidos ubicamos un incidente referido como los rastreadores de Fresno. La historia surgió en la década de 1990 y es uno de los primeros relatos registrados sobre un encuentro con estos seres extraños no identificados. En aquella época, una cámara de vigilancia captó unas figuras perturbadoras acechando los alrededores de la ciudad de Fresno, en California. Temiendo la presencia de ladrones en su propiedad debido al frecuente ladrido de los perros por las noches, los propietarios del lugar instalaron cámaras automáticas. Al detectar un movimiento en su campo de visión, los dispositivos empezaban a grabar. Las cámaras se instalaron en puntos clave de la vivienda, de forma que todas las entradas estuvieran permanentemente vigiladas. Esperaban sorprender a un coyote o quizá un vagabundo saltando por el muro, pero lo que descubrieron al revisar las grabaciones los dejó boquiabiertos. Lo primero que apareció en pantalla fueron dos figuras pálidas desplazándose por el patio, seres extremadamente esbeltos que se movían de forma inusual. La filmación no permitía apreciar los detalles, pero era evidente que no llevaban ropa, sus cuerpos eran delgados y los movimientos ágiles. Aunque la imagen tenía poca calidad, la forma y manera de desplazarse de estas criaturas resultó lo bastante siniestra como para que la familia llamara a las autoridades. La ciudad de Fresno se conmocionó cuando la prensa divulgó las imágenes del circuito cerrado de televisión. Aunque para muchos esto supuso un fraude orquestado por la familia, otros opinaban que las cámaras habían filmado seres de otras dimensiones. Tras un arduo análisis técnico y revisión por parte de personal especializado, se concluyó que las cintas no habían pasado por ningún tipo de alteración. Para cualquier efecto, la grabación era genuina y mostraba lo que realmente había sucedido en aquella casa. Además, la familia no ganaba nada con divulgar información falsa, ni siquiera publicidad, pues optó por el anonimato. Los Doppelgänger y el gemelo malvado. Sin duda, el Doppelgänger es una cosa un tanto difícil de explicar. Gira en torno a dos conceptos un tanto excéntricos. El primero es que un Doppelgänger es una criatura legendaria que tiene origen en Alemania, posee el don de ser una copia idéntica de una persona que elija. Este primer concepto indica que cualquiera de nosotros puede tener un Doppelgänger. Él imita a la persona en todo, incluso en sus características internas más profundas. El nombre Doppelgänger se originó de la fusión de las palabras alemanas Doppel, copia o duplicado, y Gänger, caminante. Su forma más antigua, Doppelgänger, fue acuñada por el novelista Jean Paul en 1796. La segunda línea de razonamiento explica al Doppelgänger como un ente mucho más terrible que el primero. La teoría dice que en algún lugar del mundo hay alguien como usted, como una forma de mantener el equilibrio y esta persona tendrá características totalmente contrarias a la suya. No es que esa persona es totalmente diferente en sus actitudes, pero su carga molecular sería totalmente contraria. En este aspecto, la teoría no puede explicar el fenómeno. Sin embargo, dice de forma bastante clara que, de encontrarse con su Doppelgänger significaría la muerte para ambos. Esta teoría varía de forma. También se dice que un Doppelgänger sería el gemelo malvado de cada uno de nosotros o la representación propia de un fenómeno de bilocación. Un caso muy curioso de Doppelgänger sucedió con Emily, maestra de 32 años. Ella afirma haber visto a su Doppelgänger a través de la ventana del aula donde daba clases. Los estudiantes también vieron al Doppelgänger de la profesora y se sorprendieron. El Doppelgänger de la profesora aparecía justo cuando escribía en la pizarra. También se aparecía regularmente en la cafetería y en los pasillos de la escuela. Este evento dio lugar a la destitución de la profesora. El caso fue contado por el escritor estadounidense Robert Dale Owen. Para las leyendas nórdica y germánica, ver a un Doppelgänger es un augurio de muerte. Mientras que si un Doppelgänger es visto por amigos o familiares puede ser un indicio de mala suerte. Los Doppelgänger de las leyendas no proyectan sombra ni se reflejan. También dicen que dan consejos a las personas que imitan, pero el consejo suele ser malintencionado. En ocasiones también pueden sembrar ideas a la víctima, muy al estilo Inception, o aparecerse amigos y familiares creando confusión. El fenómeno de los Doppelgänger ha sido un tema ampliamente abordado en la literatura y el cine y uno de los fenómenos más extraños y enigmáticos.
Los amorfos. Si pudieras clasificarlos, probablemente dirías que los amorfos son seres inusuales. Como el nombre lo sugiere, carecen de una forma definida. Sin embargo, también están en constante cambio. Se encuentran en el espectro visible de los humanos, pero carecen de color. Y como el cerebro no puede procesar esto, a menudo lo interpreta como oscuridad. Tal y como imaginamos a los agujeros negros en medio del espacio. En ocasiones, cuando realmente lo desean, los amorfos cambian a cualquier forma que se les antoje. Incluso son capaces de aparecer en una gama de colores. Esta manifestación puede durar poco o mucho, dependiendo de la complejidad de la forma. El proceso requiere mucha energía y los amorfos suelen evitarlo. Los amorfos no nacen. Tampoco pueden crearse. Y mucho menos destruirse. Su único origen y destino es el movimiento. Simplemente fueron, son y serán. Eternamente. En el transcurso de la historia, la humanidad llamó a los amorfos de diversas formas. Demonios, ángeles, espíritus, ánimas y más recientemente sombras. La naturaleza de un amorfo puede ser maligna o benigna. Y al igual que los humanos, algunos poseen más moral que otros. Sin embargo, debemos entender que en nuestro mundo los términos bueno o malo definen aquello que nos ayuda o perjudica. Pero en la mayoría de los universos alternos, estos conceptos no están presentes. Los amorfos son seres increíblemente poderosos. No solo pueden ir de una dimensión a otra, también pueden crearlas. De hecho, algunos creen que un amorfo creó la realidad que percibimos. Nuestro propio universo. Aunque nadie se atreve a sugerir un motivo. Quizá tiene un plan para nosotros o tal vez ni le importa. Tampoco está claro si esto es obra de un solo ser o de un grupo de amorfos. Ya mencioné que son extremadamente inteligentes. Como siempre han existido, viajando entre dimensiones, su conocimiento sobre el todo es infinito. Algunos humanos atrevidos han intentado apoderarse de ese conocimiento invocándolos. Pero, salvo notables excepciones, todos fracasan. Existen tantas formas de invocar a los amorfos, que seguramente has escuchado de varias. Pentagramas en el suelo, rituales con sacrificios, tableros Ouija, repetir una oración frente al espejo, etcétera, etcétera. Cuando invocan a un amorfo contra su voluntad, las cosas se ponen muy feas. Sin embargo, en muy raros casos actúan calmadamente y adoptan una conducta curiosa. Como atravesar a otro universo requiere mucha energía, suelen instalarse en un sitio familiar u objeto durante un tiempo. Al menos hasta que reúnen energía suficiente para volver a desplazarse con libertad. Viajar por el tiempo y el espacio no es tan sencillo y tampoco tiene que ver con velocidad. Estoy seguro de que ya empiezas a conectar algunos puntos. Y es probable que en algún momento de tu vida interactuaras con los amorfos. De hecho, también es plausible que estén muy cerca en este preciso instante. Nos consideran juguetes. Como no pueden morir, ni siquiera entienden la muerte y por eso les fascina observarnos perecer. Les resulta particularmente interesante cuando perdemos los movimientos. También es verdad que los humanos con mayor miedo son los más llamativos. Y eso se debe a que los amorfos no pueden sentir miedo, dado que nada en este u otros mundos puede amenazarlos. A pesar de su inteligencia, jamás comprenderán lo que significa sentir miedo o morir. Eso los atormenta. Muchos disfrutan observándonos, esperando nuestras muertes para ver si logran aprender algo. Y algunos llegan a desesperarse, no es raro que intenten acelerar el proceso. Esas sombras que observas por las noches, en el rincón más oscuro de tu habitación, tal vez no sea tu cerebro jugándote una mala pasada. Podría ser, y es muy probable, algún amorfo retorciéndose. Observándote. Intentando que sientas miedo. Poniéndose muy, pero muy impaciente. Una maldición de inmortalidad. Corría el año 2080. Aún recuerdo con mucha claridad a la presentadora del noticiero replicando la información. Un grupo interdisciplinario de científicos había descubierto casi por casualidad el secreto de la inmortalidad. Y no solo la inmortalidad celular. Con la inoculación de ciertas sustancias químicas en el cuerpo, literalmente adquirimos la incapacidad de morir. El mundo entero se mostró extasiado. La sola posibilidad de no vernos a nosotros mismos, o a nuestros seres queridos, envejecer y morir era suficiente para soñar con el paraíso.
Los humanos jamás tendrían que volver a dar un pésame y el duelo quedaría en el olvido. Evidentemente, surgieron ciertas preocupaciones. Los más viejos consideraron que el aburrimiento de una rutina eterna sería lo peor. Desestimaron su preocupación diciendo que eran la clase de persona que jamás invitaría a una fiesta. Además, la inmortalidad no sería una condición irreversible. Si lo deseabas, podías vivir cientos de años como un joven enérgico hasta que tomaras la decisión de retornar a una condición de mortal. Una inyección solucionaría todo. Pero, otros temían que la población creciera de una forma tan desmedida que el planeta se hiciera inhabitable. Democráticamente, los humanos alcanzaron una solución justa para todos aquellos que deseaban concebir. Se les autorizaba a tener hijos, máximo 2, con la condición de que, padre y madre, renunciaran a su propia inmortalidad. El acceso universal a la inmortalidad era una preocupación mucho más realista, pero también lo superamos. En pocos años el costo disminuyó drásticamente. Al punto que la inmortalidad se consideró una necesidad humana fundamental y los gobiernos la ofrecían gratuitamente por todo el mundo. Con excepción de algunos aspectos, todo parecía perfecto. Pero los humanos poseen una condición natural por arruinarlo todo. La debacle empezó cuando las personas se percataron que podían emplear la inmortalidad de sus semejantes en su contra. La tortura se convirtió en una actividad permanente, casi sin liberación. Sin la muerte, los humanos se deshicieron de ese último ápice de misericordia que otorga la naturaleza a una víctima de sufrimiento. Cada fantasía, por más enfermiza y cruel que fuera, se convirtió en una realidad. En los noticieros se volvieron comunes los casos de personas encerradas en sótanos, castigadas durante décadas. Y la guerra no se terminó, aunque el objetivo ya no era matar, pues eso era prácticamente imposible. En cambio, los combatientes se enfocaron en infligir el mayor grado de sufrimiento. Para muchos, aquello que alguna vez se pensó como un paraíso, en realidad es el infierno sobre la tierra. Recuento de dedos. Mi hija me despertó alrededor de las 11:50 de la noche. Mi esposa y yo la recogimos de la fiesta de cumpleaños de su amiga Sally, la llevamos a casa y la acostamos. Mi esposa entró a la habitación a leer mientras yo me dormía viendo el televisor. Papi, susurró, tirando de la manga de mi camisa. Adivina cuántos años voy a tener el próximo mes. No lo sé, belleza, dije mientras me ponía las gafas. ¿Cuántos años? Ella sonrió y levantó 4 dedos. Son las 7:30 ahora. Mi esposa y yo hemos estado con ella por casi 8 horas. Ella todavía se niega a decirnos dónde los consiguió.